Buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una edición más de su programa CEI en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias que está auspiciado a su vez por la Fundación Espinosa Neto García. En esta ocasión pues estamos teniendo uno de varios programas que va a haber a lo largo de los próximos meses sobre las elecciones del 2015, las elecciones intermedias en unos casos, y son para gobernador en muchos casos en el país, y bueno pues todo esto dentro de un marco donde el país está pues en una situación política interesante, importante, preocupante, diríamos algunos, y que bueno, pues es el marco en el cual se van a desarrollar estas elecciones, si es que se llegan a desarrollar en todo el país. Está el problema de Guerrero, pero parece que el INE está muy empeñado en sacarlo, y que bueno. Bueno, para esto tenemos a tres personas que se dedican profesionalmente al tema del análisis sobre las elecciones. Al doctor Orlando Espinosa. Muchísimas gracias, Orlando, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Profesor e investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP. Muchas gracias. Maestro José Alejandro Guillén, profesor e investigador de la UAP, de la UPAEP, aquí ya desde hace un rato. Gracias, Enrique. Del centro, y también participante en este programa anteriormente. El doctor Víctor Reynoso, profesor e investigador de la Universidad de las Américas en Puebla. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Enrique, por estar con nosotros, también colega de tiempo en el CEI. Muchas gracias. Bueno, pues este es un tema que pues, va a estar en los periódicos todo el tiempo y demás. No sé si les parece que habláramos primero del contexto actual, de cómo, dónde se están enmarcando. Yo dije algunas cosas, a mi modo de ver, un poco como preámbulo, pero ¿ustedes cómo lo ven, Alejandro? ¿Tú cómo, Víctor? No sé, ¿quién quiere empezar? Bueno, ya lo comentabas en la introducción, ciertamente estamos viviendo una situación política complicada. De acuerdo con las distintas encuestas de opinión, tenemos a un gobierno federal en una situación de déficit, de aceptación, de credibilidad, aunado con una serie de acontecimientos que pues han impactado de manera notable en la opinión pública. El caso de Ayotzinapa, que sigue siendo todavía motivo de discusión y que nos está poniendo como una especie de puente todos estos acontecimientos a lo que va a ser una elección intermedia, que para algunos quizás sea una de las elecciones en donde haya mayor porcentaje de abstencionismo, en buena parte por estos acontecimientos de los últimos meses. Entonces, creo que hay cierto pesimismo en términos de opinión pública. Hay también una decepción con respecto a buena parte de las instituciones políticas, de los actores, en fin. Hay incredulidad en ellas. Entonces, creo que este es el contexto en general que estamos viviendo actualmente, y que, bueno, esto alienta, por supuesto, la posibilidad de que estas elecciones sean, repito, de un porcentaje de abstencionismo alto. Víctor, ¿tú cómo ves el contexto también? Además de lo que ya dijo Alejandro. Bueno, coincido con Alejandro, desde luego. Aquí la pregunta es, ¿habrá habido algún momento en la historia de México que no esté cargado de pesimismo? Bueno, no tanto. Está en eso, ¿no? No, sí ha habido otros momentos, sin duda, pero el de ahorita está especialmente pesado. Pudiera ser, pero, en fin, yo creo que la pregunta hay que mantenerla, y quizá cada elección que analizamos presentamos lo mismo, ¿no? Hay un contexto muy negativo desde el siglo pasado, lo que llevamos de quizá tiene su peculiaridad, sin duda, pero sí hay problemas. Yo quisiera enfatizar dentro del contexto. Bueno, es una elección en 17 estados, más de la mitad de los estados tienen elección, pero si empezamos con las elecciones federales, tenemos que, por su mismo carácter de elecciones intermedias y por el hecho de que no había habido reelección, se vota ante todo por los partidos, ¿no? Es un voto, el de diputados federales, sobre todo por partidos políticos, y bueno, también en la cuestión de los partidos hay razones de mucho pesimismo. Parece que cada uno de los partidos se ha esforzado en dañar su imagen.
El PRI por el desempeño en la presidencia de la República, el PAN porque ha protagonizado pleitos como no se veía en muchos años, pleitos y escándalos. El PRD también, ¿no? Tenemos lo mismo, el alcalde de Iguala, la decisión de López Obrador, que por primera vez se presenta separado en las elecciones. Entonces sí tenemos razones para el pesimismo en general, como Alejandro bien lo presentaba, y en particular por la imagen de los partidos, ¿no? Ahí podríamos abundar un poquito más y reflexionar un poquito sobre la cuestión del pesimismo, cómo valoramos la política, cómo valoramos al país, pero en principio lo dejaría yo así. Orlando, ¿tú cómo ves el contexto? Bien, me parece que hay que claramente que es cuando las elecciones reflejan dos momentos importantes de las instituciones políticas. Primero, por supuesto que el Congreso es el actor de contrapeso al presidente de la República y por lo tanto el presidente y el partido en el gobierno está muy interesado en ratificar el apoyo que hace 3 años básicamente logró y eso ha sido fundamental para sacar su agenda de gobierno. Todo esto del Pacto por México y demás fue justamente porque podía, dada la correlación de fuerzas en el Congreso, sacar su agenda política. Entonces, ¿por qué la preocupación de estas elecciones? Porque efectivamente significaría un segundo periodo donde el presidente de la República puede tener a su favor o no las fuerzas en el Congreso. Por ello es de que todo el mundo está realmente desmarcándose. Frente a los distintos acontecimientos, la pregunta es ¿quién carga con los costos? Y eso es muy complicado, como lo acaba de decir el profesor Reynoso, porque efectivamente todos los partidos son gobierno ya. Cada quien dice fue culpa del gobierno federal, fue el estatal, fue el municipal, y entonces siendo todos gobiernos, ya ninguno puede desmarcarse completamente de manera irresponsable. Ese es el primero. Lo segundo es que efectivamente el ciudadano, y como lo decían ellos, encuentra en las elecciones todavía el único mecanismo para sancionar el ejercicio de gobierno. Entonces, la pregunta es efectivamente si el ciudadano lo quiere sancionar vía electoral o va a encontrar otro mecanismo ajeno al voto como para movilizarse, para presionar al gobierno de acuerdo a sus demandas. Entonces, me parece que en esas dos pistas es, por un lado, como instituciones políticas y por el otro, como si una ciudadanía que no encuentra muchos mecanismos alternos como para presionar al gobierno y que el gobierno atienda esa demanda, ¿no? Entonces, creo que en esa lectura contextual podemos ubicar el juego de los actores políticos, ¿no? Sí. Bueno, pues efectivamente hay esta falta de credibilidad, decías incredulidad, Guillermo, Alejandro. En ese sentido, como que todos los partidos, todas las instituciones políticas, los actores, decías, y ahí es donde viene la frustración de la ciudadanía, como que dices, no hay a quién irle, ¿no? O el descaro de los últimos acontecimientos o los hallazgos de tipo de corrupción. Es peligroso el camino que mencionas, Orlando, de irnos a formas alternas. ¿Cómo salvar? ¿Qué tienen que ser los partidos? O sea, ¿cómo salvar o cómo apuntalar, enderezar a las instituciones políticas que tenemos como para pues, que no nos vayamos por caminos alternos, que sería mucho peor en mediano y largo plazo? Realmente la pregunta es complicada, Enrique. Quizá podamos explorar un poco lo que comentaba hace un momento Víctor, en el sentido de que en este país pues, generalmente hemos sido pesimistas. Pero yo recuerdo, por ejemplo, 1997 o el año 2000, en el cual por lo menos yo no noté tanto ese pesimismo, sino al contrario, parecía que el proceso electoral podría ser una alternativa viable para cambiar al país. De hecho, el año 2000 se caracterizó por ello. Y no, 97. Y no en vano, bueno, pues la bandera de quien ganó esa elección pues era la idea del cambio. Y la gente salió a votar por él. Entonces, yo creo que viendo un poquito esta parte de la historia nacional, claro que los contextos son distintos, la situación es completamente distinta,
Pero el hecho de ya haber experimentado la alternancia en el gobierno en lo que se refiere a los partidos políticos y que pues, no se ven resultados muy claros ni en el aspecto económico ni en la seguridad, que son, digamos, las dos demandas fundamentales de México hoy. Esto es lo que alienta precisamente a esto que comentaba Orlando, ¿no? La posibilidad de estas vías alternas. Por supuesto que nosotros, yo por lo menos no me gusta el que existe esta posibilidad, pero la hay. Sin embargo, creo que quienes por lo menos estamos interesados más bien en la participación institucional, creo que podemos considerar algunos aspectos. Primero, hay en esta ocasión una posibilidad distinta, una probabilidad distinta, una alternativa distinta en lo que se refiere a los procesos electorales. Están los candidatos independientes, que me parece que es un atractivo para algunos, aunque estamos viendo que están sufriendo mucho pues sí, para poder llenar los requisitos establecidos por la ley. Pero ahí está quizá una novedad que le permita todavía a algunos ciudadanos encauzar su participación por la vía institucional y por la vía electoral. Por otro lado, creo que aun cuando se trata de una elección intermedia, se trata de una elección de diputados, pero como lo comentaban hace un momento mis colegas, pues también hay una elección de gobernadores. Y en ese sentido, creo que en donde hay elección de gobernadores o de presidentes municipales, hay una mayor participación. La gente ve más al personaje que está disputando la posición más que a los partidos. Que por lo demás, bueno, pues yo coincido, o sea, en este momento los partidos están sumamente desgastados. Sin embargo, incluso observamos las estrategias de mercadotecnia en donde ya aparece más la figura de la persona que están promocionando y el partido o el logo aparece allí en una esquinita escondido, ¿no? Ahí aparece el logo, ¿no? Es en parte lo que un ciudadano puede en un momento determinado establecer como alternativa, ¿no? Bueno, pues yo me voy más por el personaje que por el partido. Quizá así a corto plazo podemos nosotros ir perfilando o invitando a que la gente, bueno, pues continúe por esta vía. Ahora, también estamos viendo que hay otras personas que buscan el voto nulo, ¿no? Es decir, hay que ir a votar, pero hay que votar en nulo como forma de protesta. Si quieres, nos tenemos que ir a corte, sí, pero en un momento regresamos a ese tema. Me parece que es importante, pues, como una de las alternativas. Vamos a ver. Regresamos con ustedes, estamos en su programa Sí en Contexto. Volvemos.